no ha generado los resultados que se esperaban, porque pues bueno, el resultado que se esperaba es que la gente deje de consumir, que eso se deje de traficar, y resulta que el consumo cada vez es mayor, y lo único que hace es pues corromper a quienes tienen que controlar para evitarlo. Pero el consumo está disparado, Héctor, no por la prohibición. Desde hace más de 20 años, con el tema de la dosis mínima en Colombia, sí, se consume marihuana. No, pero puede portar marihuana, la dosis mínima de marihuana. De acuerdo, pero la prohibición del cultivo, que es realmente lo que genera el problema, pues no ha producido efecto. Cada vez hay más áreas cultivadas, cada vez se produce más marihuana, y nosotros insistimos en que la solución es la prohibición. Ojalá el Congreso tomara cartas en el asunto, aunque el gobierno, esto no parece más desafortunadamente que una habladuría de las tradicionales del presidente, porque si fuera serio, estaría la ministra de Justicia presentando el proyecto de ley esta mañana en el Congreso, pero no lo va a presentar. Esto es el dedito rápido de Trino, porque lo pone el presidente Felipe como la gran propuesta, contando cogimos a un narcotraficante, sí, y a propósito le pido al Congreso que legalice la marihuana. Sí, es otra de los globos del presidente de la República, con un país en una situación realmente lamentable. Sí, es que eso incluye todo, Néstor. Pero claro que sí, es que se incluye, mire, el futuro, muchas empresas, grandes empresas de alimentos y bebidas están viendo que los jóvenes que no están consumiendo, por ejemplo, más alcohol, y ha caído, digamos, el consumo de alcohol en los más jóvenes, y que están buscando otro tipo de embriagantes, han optado, y en los estados de California, en los estados de Estados Unidos y en distintos lugares donde es permitido la marihuana, lo que hay es una gran gama de alimentos y bebidas donde las personas, mire, es que imagínese, Néstor, que usted no pudiera conseguir alcohol legal. Entonces usted va y se compra alguna vaina que tiene el 85% de contenido de alcohol y que usted no se entera, entonces usted se toma un trago y pues se enferma. Pasa exactamente lo mismo con la marihuana. Cuando eso está regulado, cuando tiene las cantidades, cuando utiliza para alimentos y bebidas, pues la gente consumir las dosis que les parecen adecuadas para que sea recreativo. Es que de verdad es una majadería que en pleno siglo XXI estemos todavía discutiendo si la marihuana debe ser legal o no, pero pues es la realidad, lo estamos discutiendo. Y paradójicamente en Colombia un gran porcentaje considera que no debería ser legal. Sí. Bueno, le iba, María Consuelo, le cuento a propósito de la última encuesta de las encuestas. Felipe, para que vea esto. Sí. Población, participación, porcentaje de colombianos que está de acuerdo o en desacuerdo con legalizar la venta de marihuana. En desacuerdo, el 63%. De acuerdo, solamente el 33%. Adivine con la siguiente escena. Y seguramente por eso, exacto, seguramente por eso el Congreso no le pone el cascabel al gato, porque es que realmente, en términos prácticos, la marihuana es legal. O sea, uno ve a los muchachos fumando marihuana en los parques, hay olor a marihuana en todos los bares. Bueno, por cuenta de la dosis. De la dosis persona. Entonces es un tema en el que parte de la cadena es legal y otra parte no. Pero además se distribuye casi que por Rappi. O sea, hay domicilios que llevan la marihuana a las casas y uno los ve llegando al edificio. O sea, yo sinceramente sí creo que eso de facto ya es legal. Entonces, con los vapeadores, María Consuelo, exacto, que es marihuana que huele a fresa, limoncito y a una cantidad de cosas donde la gente ni siquiera sabe que el otro está metiendo y fumando marihuana. Pero mire que Estados Unidos, Donald Trump en particular, Néstor, en esta cruzada conservadora en la que anda, que está acabando con programas LGBT y que, bueno, en fin, está en una gran, digamos, cruzada contra la población trans y todo lo que suene y huela a diversidad, no es capaz
de meterse con la marihuana en los Estados Unidos, porque es una industria que le está dejando miles de millones de dólares en impuesto a los 26 estados de los que acaba de hablar exactamente Luis Ernesto. Entonces, ¿por qué patear la lonchera si cada vez les deja más plata para que se hagan escuelas, se construyan carreteras, se hagan acueductos, en fin, caminos, todo lo que usted quiera? No tiene ningún sentido. Y ese pedazo de la educación con relación a la marihuana sí es urgente, porque es que el tema del consumo tiene mucho que ver en jóvenes lo que revela María con que no conocen las consecuencias que pueda tener. Entonces yo sí creo que en vez de la mojigatería, de tener una parte legalizada y la otra no, que nos dediquemos a educar a las personas con respecto al consumo. Le iba a decir, lo que revela esta encuesta, la de Inbamer, Aurelio, es que todavía nos cuesta, Felipe, el tema de que la marihuana ya es paisaje y está en la esquina, y que la marihuana no hace daño. Ese tema le voy a contar, muchos de los jóvenes, Néstor, muchos de los jóvenes no están utilizando esas drogas duras. Bueno, la marihuana no es una droga dura, pero no están utilizando coca y esas cosas. Sustancia psicotrópica. Sino, claro, se están yendo a las drogas sintéticas. Y esta mañana tal vez lo decía Paola en su comentario, los muchachos están tomando menos trago, no todos, no voy a generalizar, porque están utilizando más, no sé, esas drogas, Tusi y esas cosas. Yo no sé pues mucho de ese tema, por decir que no sé nada. Entonces están en otra cosa, totalmente distinta. Néstor, pero si uno va a la encuesta de sustancias psicotrópicas, encuentra lo contrario. Encuentra que el consumo de cigarrillo, por ejemplo, ha venido disminuyendo, quizá por las campañas de educación. Pero ha aumentado, sí, disminuye el cigarrillo, pero aumenta vapeo, Aurelio. Claro, los vapeadores disparados. No, pero lo que más ha aumentado es lo de la marihuana. Y yo pienso que esto es el resultado de la imposibilidad de poder desarrollar campañas pedagógicas y educativas cuando el asunto es de salud pública. Mientras usted tenga el tema de la marihuana como un tema del Código Penal y sea algo prohibido o prohibitivo, pues realmente la educación y la pedagogía quedan en el aire. Si Colombia, y esto es bueno que la gente que contesta en las encuestas en contra de la legalización tenga esta reflexión, si Colombia cambia el ángulo de mirada de este problema, de un ángulo penal a un ángulo de salud pública, y ejerce todas las labores de salud pública y las tareas que eso tiene que ser, incluso la prevención frente a la aspersión del humo, que hace daño a los pulmones sin lugar a duda. ¿En qué año, Aurelio, fue la sentencia, la famosa de Carlos Gaviria desde la Corte Constitucional sobre la dosis personal? Néstor, yo creo eso debió ser hace 25, 26 años, más o menos. Sí, claro. No, antes yo creo que un poco más, porque eso fue en el año, yo creo que en el año 96, 97, o sea, más de 25 años. O sea, y todavía seguimos abordando el tema penalmente y no de salud pública. Yo creo que esa es la óptica que hay que darle al nuevo en esto hay que tener en cuenta una cosa adicional. 30 años llevamos, Néstor. La sentencia es de 1994, la sentencia C-221, la del magistrado Gaviria, que despenalizó la dosis personal en Colombia. Sí. Mire, hay algo que ha cambiado en todo este tiempo. Es que esa es la paradoja, porque la dosis personal está despenalizada, Felipe. Hace 30 años. Se puede producir marihuana con fines medicinales en Colombia, pero la producción de marihuana para fines recreativos, el consumo de marihuana para fines recreativos, Felipe, sigue siendo ilegal. Pero hay un cambio, y lo han denunciado las autoridades colombianas, incluso con esos laboratorios de alta producción en los cerros de algunos municipios del departamento del Cauca, y ya es una preocupación seria de salud pública, incluso en Europa, y es el aumento de concentración del tetrahidrocannabinol, es decir, que la marihuana que se consumía, THC, ese componente es el componente que causa los efectos alucinógenos al consumir marihuana. Cuando hace 30, 40 años era un porcentaje, y hoy, gracias a que ha sido modificada genéticamente la marihuana, esa concentración ha aumentado entre un 10 y un 70%, lo cual hace ver el riesgo que sí compete y sí consiste el consumo de marihuana. Se disparó genéticamente por parte de los productores. Si me permite la analogía, del THC. Es lo mismo que pasa, Felipe, con el trago. Usted puede tomar un trago, el vodka, por ejemplo, o la ginebra o el whisky, que tienen un alto componente de alcohol,
¿verdad? Te emborracha mucho más. O puede tomarse un coctelito con una muy pequeña dosis de alcohol. Es lo que pasa. Pero fíjese la concientización que hay hoy en día ya en los jóvenes sobre el tema del alcohol, por ejemplo, y manejar. O sea, cuando yo era adolescente, esa conciencia no existía. Y eso es producto de años de campañas educativas, informando el daño que hace el alcohol y el trago, la prohibición a menores de edad, que es lo que debería haber en una regulación con el tema de la marihuana. El Ministerio de Salud, pues lamentablemente brilla por su ausencia. Felipe, ¿usted está de acuerdo con legalizar plenamente el consumo de marihuana en Colombia? Digo, para fines recreativos. Sí, Néstor, yo creo que ya un María Consuelo, ¿usted está de acuerdo con legalizar? Sí. Ospina, ¿usted está de acuerdo con legalizar? Tengo dudas. Héctor. Por esto que le digo de la concentración del THC. Héctor, ¿usted está de acuerdo con la legalización que propone el presidente Petro? Sí, señor, por supuesto. Aurelio, ¿usted está de acuerdo con la legalización? Sí, para recreativo de uso adulto, repito, de uso adulto. Tiene que empezar por ahí. Bueno, esa es una aclaración importante, sí, como el trago. Es que el trago, como en teoría, el licor, quiero decir, el aguardiente o los tragos, los licores con alcohol en Colombia, que en teoría solamente son de consumo para mayores de edad. Luis Ernesto, ¿usted está de acuerdo con la legalización? Completamente de acuerdo, y que el Estado grave con impuestos la marihuana y con eso construya hospitales, como hace con el alcohol. La mayoría. Paola, ¿usted está de acuerdo con la legalización? Sí, súper sí. Además, porque entre otras cosas, usted o una entidad del INVIMA puede estar encima, por ejemplo, de los fertilizantes que se le echan para cultivarla. Puede estar encima, por ejemplo, Ricardo, de ese porcentaje de THC que no supere lo mínimo y lo que se recomienda, que creo que es algo así como 30 o 40%, cuando es ese tetrahidrocannabinol, o como se llame, que es efectivamente el de los efectos psicóticos, por decirlo de alguna manera, o los efectos estimulantes de la marihuana, no el CBD, que es el medicinal. Claro que sí, porque entonces usted tendría al INVIMA mirando los paquetes de papitas que no tengan tanto más de sodio y que no tengan esta cosa de la marihuana tanto más del porcentaje bueno para la salud de THC. Paola, ¿sí o no? Sí, súper sí, claro que sí. 7-12, María Camila, ¿usted está de acuerdo con la legalización? No, súper no. No estoy de acuerdo con la legalización. En segundos, uno de los grandes expertos, investigadores sobre el mercado de la marihuana, sobre los efectos de la marihuana en Colombia. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Se llama así Centro de Valor, está en EAFIT, una de las universidades importantes en Medellín. Doctor Santiago Tobón, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para todos los oyentes y todos que te acompañan. Doctor Tobón, usted ha dedicado muchos ensayos, muchos documentos, muchos años a investigar el tema de la marihuana desde este Centro de Valor. ¿Por qué la marihuana todavía es ilegal en Colombia si tiene fines recreativos? Yo creo que eso es, digamos, una falta como de capacidad, creo, de nuestras líderes públicos y políticos de avanzar, digamos, en medidas un poco más liberales y que sean más consistentes con la evidencia, y que pues un poco por el tipo de intereses que representan muchas personas, pues al final terminan no apoyándolo. Pero toda la evidencia que nosotros hemos obtenido a través de las investigaciones sugiere que la marihuana para uso recreacional debería ser legal. Y si quieres, les explico un poco por qué. Sí, señor, ¿por qué? Lo primero es lo que estaban mencionando, por ejemplo, sobre el consumo, la predictibilidad de lo que se está consumiendo. El problema de salud pública es muy serio, obviamente. El consumo, principalmente en menores, es muy grave porque impide el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro. Pero ¿qué ocurre hoy? Hoy los jóvenes de todas formas están accediendo a la marihuana a través de mercados ilegales. Y hoy, como estaba mencionando antes, quienes acceden a esta droga no saben bien a qué están accediendo. Si alguien va, por ejemplo, a un dispensario de marihuana en Illinois, en Estados Unidos, sabe exactamente cuántos miligramos de THC tiene cada cosa que está comprando. Entonces, al final, cuando consume, sabe que está consumiendo. Hoy, como esto es un mercado negro, las personas primero no saben qué cantidad de THC están consumiendo, y segundo, muchas veces por la forma como se transporta la marihuana, esto empieza a producir químicos, amoníaco y demás, porque esto lo transportan en bolsas, etcétera, y esto mucho tiempo, digamos, en esas condiciones, empieza a producir estos químicos que resultan siendo mucho más dañinos para las personas. Lo segundo es que el tamaño del negocio de las organizaciones criminales se reduciría. Nosotros, los grupos criminales que junto con mis colegas más hemos estudiado son los grupos criminales de Medellín, y aquí en Medellín la principal renta de las organizaciones criminales es la venta de marihuana en los barrios.
La segunda probablemente la venta de cocaína, tercera probablemente la extorsión. Y la marihuana, entre otras cosas, es muy costosa porque todas las organizaciones criminales coordinan una especie de cartel para que el precio sea muy alto. Entonces, puede que sea que el costo de producción de una cigarrilla de marihuana sea 500 o 800 pesos, terminan vendiéndolo en 2.500, 3.000 pesos en los barrios de Medellín. Entonces, reducir las rentas a los grupos criminales es muy importante. Y lo tercero es que esa renta se la termina ganando el Estado, ¿sí? El Estado debería ser quien recauda ese, digamos, exceso en el precio, que hoy no lo está haciendo. Y para ponerles un ejemplo, el Estado de Illinois también en Estados Unidos hace un par de años recaudaba más de $100 millones más por concepto de impuesto a la venta de marihuana que por concepto de impuesto a la venta de alcohol. Entonces el Estado gana muchísimo más que puede invertir en estrategias de salud pública. Doctor, y lo doctor último, Héctor, lo último, sí, termine usted, por La favor. policía hace 2-3 años, que tengo el último dato, hacía más o menos 18.000 capturas al año por porte de marihuana. Cada captura de estas personas son por lo menos 8 o 12 horas de 2 patrulleros. Entonces le quitamos mucho trabajo también a la policía, a las autoridades, para que lo dediquen a tareas, digamos, más urgentes. Vamos por partes, doctor Tobón. ¿Cómo es el tema estrictamente médico de que el consumo de marihuana impide el desarrollo de la corteza prefrontal en el cerebro? El consumo de marihuana, efectivamente, mientras las personas están en su desarrollo, digamos, cognitivo, niños, adolescentes, hasta más o menos los 22, 23 años, se desarrolla la corteza prefrontal del cerebro, que digamos es uno de los elementos, digamos, más importantes para la capacidad cognitiva de las personas, razonamiento, etcétera, ¿sí? El consumo de marihuana en edades tempranas impide el desarrollo de esa corteza prefrontal del cerebro bien, y esto lo que termina haciendo es que tiene consecuencias en el largo plazo muy graves. ¿Por qué? Porque un consumo, por ejemplo, excesivo de marihuana en edades muy tempranas, pues al final es irremediable, ¿sí? Esos problemas que genera el desarrollo no pueden... bueno, entonces eso quiere decir, a los jóvenes no se los puede dejar fumar marihuana porque sí. Exactamente, a los jóvenes no se les puede dejar marihuana. ¿A partir de qué edad está completamente desarrollada esa corteza prefrontal? Eso depende de cada persona. Hay personas que la pueden desarrollar a los 20, 21 años, otras personas a los 22, 23. Pero idealmente no antes de esta edad deberían las personas consumir marihuana. Doctor Tobón, ¿cuáles son los efectos que puede llevar el consumo habitual de marihuana en el cerebro de las personas? Como les digo, si es en estas edades más tempranas... No, adulto, hablemos de adultos. Adulto, en términos generales, pues pérdidas de productividad, por ejemplo, en el trabajo, sobre todo cuando se está bajo los efectos de la marihuana, pero que, como mencionaban ahorita, digamos, estos efectos no son muy distintos a los efectos del consumo de alcohol, ¿sí? No hay un daño neuronal para quien consume marihuana habitualmente, todos los días, por ejemplo. Si es excesivo, digamos, puede generar problemas en órganos, como ocurre con el alcohol de nuevo. Pero si es un consumo de marihuana, incluso puede ser muy recurrente, y obviamente pues aquí no estoy haciendo apología del consumo, ni mucho menos. Puede ser recurrente, pero si no es en exceso, en principio no tiene por qué generar ningún tipo de daño cognitivo permanente. Solamente la persona, cuando esté bajo los efectos de la marihuana, pues obviamente no va a estar en sus 5 sentidos, por así decirlo. ¿Es cierto que puede generar episodios psicóticos la marihuana, doctor Tobón? Puede generar reacciones psicóticas, sí lo puede hacer. Esa es una diferencia, por ejemplo, con el alcohol. Pero son situaciones muy extremas. Esto es una cosa absolutamente, digamos, pues poco común. Sí. Y bajo unas condiciones de consumo, digamos, excesivas. ¿Usted a sus hijos, doctor Tobón, les deja fumar marihuana? No, mi hijo tiene 7 años y espero que no pruebe la marihuana hasta que no tenga por ahí 24 o 25, si es que lo quisiera hacer. Por eso, pero entonces estamos de acuerdo en que antes de los 23 o 24 o 25, lo que sea, no es recomendable el consumo de marihuana. Estamos de acuerdo. Yo, como les mencionaba, en ningún momento estoy haciendo apología al consumo. Hoy lo que encontramos es que los jóvenes de 14, 15, 16 años encuentran marihuana muy fácil en los barrios. Aquí la pregunta es quién queremos que regule el mercado, si queremos que el mercado lo regulen las organizaciones criminales o si queremos que el mercado lo regule el Estado colombiano. Sí, y creo que para poderlo regular hay que hacerlo legal, digamos. Sí, para un joven, ¿qué le hace más daño? ¿Consumir licor o marihuana? El alcohol en exceso en edades jóvenes también tiene problemas de largo plazo. Pero en principio, si pensamos en condiciones en que ambas drogas o ambos digamos, sustancias se consuman en exceso, probablemente puede generar más efectos de largo plazo el consumo de marihuana.
Sí, profesor Tobón, sobre el efecto de la marihuana, para muchos expertos y gente que ha estudiado, el tema es considerada la droga de inicio. ¿Usted en sus investigaciones, en los análisis que han hecho, han encontrado eso? ¿Que este es el punto de partida para un adicto a largo tiempo, a largo aliento? No, y de hecho, si acaso, la sustancia de inicio es el alcohol. No le por entendí, encima de la Tobón. marihuana, ¿el alcohol es el principal motor de un adicto, doctor Tobón? Sí, porque esa es la droga que tenemos, o es la sustancia que tenemos más normalizada. Entonces, cuando las personas están bajo el consumo del alcohol, pues es más fácil que prueben otras sustancias. En ese momento, si pensamos en cuál es una sustancia de inicio, la sustancia de inicio para el consumo de otras sería el alcohol. Claro, pero yo se lo planteo desde el punto de vista de la escala de drogas. María Camila, lo que quiere decir es, usted me está diciendo, el presidente Petro tiene razón cuando dice que es más dañino el trago que la cocaína. No necesariamente, porque los análisis que hay que dicen que es más dañino el trago que la cocaína no tienen en cuenta que el alcohol lo consumen muchas más personas que la cocaína, ¿sí? Entonces, eso no es cierto que el consumo de cocaína. Sí creo que el consumo, digamos, como les mencionaba ahorita, el consumo de marihuana regulado probablemente es más fácil de controlar que el consumo de marihuana no regulado. El hecho de que la marihuana eventualmente llegara a ser legalizada para su consumo recreativo, doctor Tobón, ¿no abriría la puerta para que más jóvenes la consuman, teniendo en cuenta que es permitida? En este momento, la evidencia que tenemos sobre esto viene de Estados Unidos, en donde más o menos la mitad de los estados ya han legalizado la marihuana para uso recreacional. Y lo que encuentra la evidencia en Estados Unidos es que el consumo en adolescentes no aumenta, sí aumenta el consumo en adultos y disminuye el consumo en adultos de alcohol cuando se legaliza la marihuana. Y probablemente la explicación que hay detrás de esto es que el acceso a la marihuana de todas formas es relativamente fácil, ¿sí? Ustedes en cualquier parque de Bogotá, de Medellín, de Cali, pues en cualquier casero vende marihuana. Entonces, al final, digamos que... Pues vende marihuana porque el consumo y la dosis personal está permitida. No necesariamente, o sea, vende marihuana porque tiene una demanda. Esto es un mercado pues que claro, ya tiene una demanda. Por eso tiene una demanda porque está permitida la dosis personal. Pero ahí me permito disentir, Néstor, porque tiene una demanda es porque hay muchas personas que quieren consumirlo, pero hecho de que... Pues porque está permitida. Porque hay personas que desarrollaron, digamos, interés por consumirla. ¿Usted tiene estadísticas sobre cómo se disparó el consumo o cómo varió el consumo cuando se permitió la dosis mínima hace casi 30 años? No, porque realmente no hay información como sustantiva sobre, pues para este periodo. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que las ciudades donde más se consume, una de ellas es en particular Medellín, por ejemplo, y tiene mucho que ver con cómo las organizaciones criminales desarrollaron la oferta del mercado, ¿sí? Más que digamos la legalización o no legalización. Al final las organizaciones criminales extraen una renta excesivamente alta de estos productos porque existe una demanda y porque el tráfico está prohibido. A pesar de que el tráfico está prohibido, se vende y se vende pues justamente porque existe esa demanda. Ahí en el punto, Néstor, en el que no estoy de acuerdo con su postura, es que en la práctica no creo que la legalización o la creación de la dosis mínima haya sido lo que haya disparado el consumo. Es simplemente una sustancia que es muy atractiva para muchas personas y esto es lo que genera ese mercado. El mercado hoy existe. Pero a ver, sí. si la legalización de la dosis mínima fue en el año, me estaba diciendo 95, 94, 95, ¿cierto? Eso fue sentencia, creo recordar, del magistrado Carlos Gaviria. Sí. Si se disparó el consumo desde los años 90, ¿no hay un efecto de causa-consecuencia producto de una decisión legal alrededor del consumo de marihuana en Colombia? No, Néstor, porque de nuevo, siempre ha estado, por ejemplo, prohibida la venta. De todas formas se vende, ¿sí? Y en el momento en que se permitió la dosis mínima, era porque ya existía ese mercado, ya había consumo. Entonces, en el fondo, esto, más allá de que permitamos o no la dosis mínima, porque de nuevo, o sea, en las calles se ve... No por eso, ¿usted cree que es coincidencia que se disparó el consumo de marihuana coincidiendo en el tiempo con la decisión de la Corte Constitucional? Más que coincidencia, yo creo que los mercados de drogas, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, se han desarrollado mucho más desde los 80s, 90s, 2000s. Incluso desde los 80, desde antes de la bonanza marimbera de Colombia viene desde los años 70. 70, sí, claro. Exacto, desde mucho antes. Y no se disparó el consumo desde los años 70, se disparó coincidencialmente desde mediados de los 90.
Porque la vocación de la producción de marihuana en Colombia en los 70 era principalmente exportación. Pasa como con la cocaína. El consumo de cocaína en Colombia no se disparó con la dosis mínima. El consumo de cocaína en Colombia se disparó cuando para las organizaciones criminales resultó siendo muy rentable vender también en Colombia y no tanto por fuera. Entonces hoy mucha cocaína se consume en Colombia, es justamente porque pues encontraron que riesgo-beneficio, pues está bien sacar una parte de la cocaína hacia el exterior, pero está muy bien y muy atractivo también vender mucho de la cocaína en Medellín, Bogotá, etcétera. Entonces algo similar ocurrió con la marihuana, es desarrollar mercados locales. El mercado internacional era mucho más importante en los 70s, luego los mercados locales se volvieron más atractivos también. Claro, y por eso el microtráfico. Y es que no se puede tapar el sol con las manos porque existe la demanda por la marihuana y la gente la va a comprar ya sea ilegal o legalmente. Quiero preguntarle al respecto cómo se compara lo uno con lo otro. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios de consumir marihuana legal versus a comprarla ilegal, donde la gente no sabe cuáles son los abonos, cuáles los fertilizantes, qué se le echa, dónde se cultiva, con qué prácticas, ni nadie además pues ve y hace un mínimo proceso de auditoría para saber qué es lo que la gente está consumiendo, por ejemplo, en un porro de marihuana? Ya le respondió Paola. Pero usted tiene que tener estadísticas, me imagino. El 20%, no sé, se afecta, claro, se afecta a los pulmones con una cosa, con la otra se afecta solamente en 5%. Usted, me imagino, debe manejar ese paralelo y esa comparación. De esto no tenemos estadísticas, Paola, me excuso. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la forma en que se vende la marihuana con mercados legales es menos nociva. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, en los dispensarios en Estados Unidos donde se vende, no solamente se vende el cigarrillo de marihuana, se venden gomitas de marihuana, se vende marihuana, digamos, como en tónicas, etcétera, que ahí, por ejemplo, no genera ningún tipo de afectación en los pulmones. Entonces, el consumo regulado, pues eventualmente lo que lleva es a que haya menos problemas asociados, por ejemplo, a los pulmones o a la cantidad que se consume. Doctor Tobón, ¿qué diferencia hay entre una gomita que tiene un componente de la hoja de marihuana para dormir o para un dolor a la marihuana que se consume con fines recreativos? Los dos componentes que tienen son diferentes. Uno es el CBD, que es el que se consume principalmente, por ejemplo, para uso médico, que no tiene ningún efecto, digamos, ningún efecto, digamos, como... alucinógeno. Alucinógeno, exacto, perdón, se me fue la palabra. El otro es el THC, que sí es un componente alucinógeno, que lo tiene, digamos, las gomitas que se venden, por ejemplo, para uso recreativo. Eso es lo sustantivo. Ahora, muchas veces, por ejemplo, para dolores extremos y demás, para uso médico se consume también THC. Sí. Doctor Tobón, ¿cuáles son las consecuencias? THC, perdóname, Ricardo, THC es la chévere. Sí, pues esa es la CBD, la THC es la que traba. Y la CBD es para efectos medicinales. Sí, pero de nuevo, el THC también, por ejemplo, para dolores muy extremos y demás, también tiene usos médicos. Sí, claro. Doctor Tobón, a pacientes terminales les están dando THC más que CBD. Sí, bajo fórmula médica y demás en algunos casos. Doctor Tobón, le pregunto sobre cuáles son los efectos para el cuerpo de la persona que consume marihuana modificada genéticamente, como la que ha denunciado la policía en diferentes partes del mundo, con un aumento de entre el 10 y el 70% de la concentración de tetrahidrocannabinol. No, o sea, lo que termina generando es obviamente pues una traba mucho más fuerte, ¿sí? ¿Pero no tiene consecuencias adicionales para el cuerpo de la persona? No. En términos generales, no. Pues de hecho, por lo general lo que termina ocurriendo es que el consumo ahí para, pues por lo menos en ese evento, digamos, porque la persona no está capacitada para consumir más. Y muertes por sobredosis de marihuana, pues realmente creo que no hay ninguna. Sí, pero ¿no genera mayor adicción el hecho de que sea mucho más potente la marihuana? Efectos sobre la adicción, no que se sepa, porque al final, como te digo, pues lo que termina haciendo es que dure incluso pues menos la traba, porque la persona termina en un estado en cual es como si alguien tomara un aguardiente y quedara dormido en la borrachera, pues eso al final no, pues de hecho tiene menos atractivo para muchas personas. Es el doctor Santiago Tobón, que es investigador del Centro de Valor desde Medellín. Un gusto saludarlo, doctor Tobón, gracias. Muchas gracias, Néstor. Usted es economista de profesión, ¿verdad? Yo soy economista de profesión, sí, señor. Vale. En segundos, un sociólogo desde la Fundación Échele Cabeza, que ha dedicado muchos estudios sobre este tema de las sustancias psicoactivas y marihuana. Estás escuchando Blue Radio.
Mientras se habla de una disminución de la violencia, el fin de semana los grupos ilegales nos dieron otra muestra de su poder. Bombas, homicidios y secuestros fueron la dosis de estos 2 días. El caso que más conmociona es el del líder indígena Edgar Tumiñá. Doctor Quintero, buenos días. Buenos días, Néstor. Gracias por la llamada. A la gente que escucha también, buenos días. Gracias. El doctor Julián Quintero es sociólogo, ¿verdad? Sí, señor. De la Fundación Échele Cabeza, que ustedes están dedicados a estudiar no solo marihuana, sino también drogas duras, ¿verdad? Sí, señor. Todas las sustancias legales e ilegales. ¿Por qué es ilegal la marihuana, doctor Quintero? La marihuana es ilegal porque en algún momento se le referenció y se le asoció principalmente con poblaciones migrantes venidas desde México hacia Estados Unidos, y para poder ir detrás de esa migración se le calificó como una sustancia dañina, lo que hizo que Estados Unidos, en su declaración de la guerra contra las drogas en los años 70, pues la incluyera. No solamente a la marihuana para perseguir migrantes mexicanos, sino a la heroína para perseguir negros en su país, y al LSD para perseguir hippies que no querían ir a la guerra. Entonces lo que hizo para perseguir esas 3 poblaciones fue decir que eran drogas dañinas y las escaló a el daño que le podían hacer a la sociedad y las prohibió. Es la razón central de la prohibición de estas 3 sustancias, está basada en persecución a minorías reivindicadoras de derechos o de movilidad, no al daño potencial que ellas han producido sobre la sociedad. ¿Y acaso no son dañinas, doctor Quintero? Sí, claro. Las psicoactivas pueden llegar a tener un daño sobre las personas, y ese daño está referenciado a muchos factores, ¿sí? La sustancia como tal per se no es dañina. O sea, hemos tenido los beneficios de la heroína y la morfina durante 200 años porque la hemos usado en la dosis perfecta para el cuidado del dolor, por ejemplo. Entonces, la marihuana, como otras sustancias, está asociada al daño, está asociada a temas como la calidad, la cantidad, el acceso, la predisposición de las personas, el contexto en el que se consume. Entonces sí puede llegar a ser dañina como cualquier otra, pero no depende de la sustancia en sí mismo. Un medicamento puede llegar a ser dañino si se nos va la mano en la dosis. El azúcar es dañino si se nos va la mano en la dosis. Entonces, el daño está relacionado con muchos factores de contextos, no por la sustancia en sí misma. Pero en este caso, doctor Quintero, hablando sobre la posibilidad de que se legalice el consumo, ¿no terminaría siendo una puerta adicional para que ingresen más personas al consumo de sustancias psicoactivas? Pero como lo decía el doctor Tobón ahorita, ya la evidencia que tenemos en este momento sobre la legalización en Uruguay y en Estados Unidos, lo que ha demostrado es que principalmente no hay un aumento de consumo en población adolescente y población joven. El consumo se mantiene de manera regular. El aumento ha sido en población adulta, que ha tomado la decisión de hacerlo. Pero sobre todo lo que sí sabemos nosotros también, y la evidencia lo que nos demuestra, es que hace más daño la política prohibicionista sobre las sustancias que lo que hace la sustancia en sí mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre, digamos, cuando la sociedad ha tomado la decisión de consumir sustancias que son potencialmente dañinas para su salud, hay un costo social. Entonces, en este momento, cuando vamos a hablar de legalización, el costo social en un contexto legal está relacionado más con la salud pública, mientras que el costo social en un contexto de prohibición está más relacionado con la violencia y con el conflicto y con la corrupción. Para hacerle más sencillo, tenemos menos daño en la sociedad y en la salud de las personas si tenemos unas sustancias reguladas y legales que si tenemos una sustancia ilegal. En este momento en Colombia, los muertos que hay por marihuana es por la disputa del mercado ilegal. Por eso les pedí a ustedes que me mostraran el Twitter del presidente, y lo que vi fue como una referencia a disminución de la violencia. Entonces, en Colombia nosotros no vamos a legalizar las drogas para que haya mejores drogas para que las personas consuman, que claramente eso va a pasar y eso va a afectar la salud pública de manera positiva, sino que principalmente en Colombia se busca la regulación de las drogas para quitarle violencia a la sociedad, para disminuir las rentas criminales, para disminuir la corrupción. Sí, doctor Quintero, ¿hoy usted considera que hay suficiente apoyo de la opinión pública para legalizar la marihuana? Se lo pregunto porque, según la más reciente encuesta de Inbamer, 2/3 partes de los encuestados están en contra de la legalización del cannabis.
Sí, yo creo que hay varios factores ahí. Lo primero que le puedo decir es que hoy en día hay más gente que apoya la legalización del cannabis de la que había hace 10 años. Hace 10 años estábamos casi en un 80% de negativo, 20% de positivo. Hoy podemos estar hablando de casi un 45% positivo. Cuando estuvimos al borde de legalizar la marihuana hace 2-3 años, pues básicamente fue un 49-51 por 2 puntos porcentuales que se perdió en el Congreso. Entonces yo creo que lo que sí es que la sociedad ha venido avanzando hacia entender cuál es el problema y como la situación, que hace problemático esta situación en Colombia. Colombia, a diferencia de otros países, pues es productor, y como productor del narcotráfico, de la ilegalidad y de la violencia, somos una sociedad con trauma hacia el prohibicionismo. Doctor Quintero, se está yendo la llamada. ¿Ya? Ahora sí. ¿Otra vez? ¿Está entrando en el ascensor? No, estoy quieto en mi oficina. Entonces, si le puedo seguir contando, entonces, claro. Como tal, la sociedad colombiana, ha asociado los daños de las drogas a la violencia asociada al narcotráfico, no los daños a la salud pública. Por eso países como Estados Unidos, como Uruguay, como otros países en Europa, que su problema ha sido de salud pública, lo resolvieron muy rápido porque se dieron cuenta que al tener sustancias de calidad controladas, vendiéndolas en espacios determinados, pues redujeron el acceso a los menores de edad y mejoraron la calidad de vida y sobre todo eliminaron la violencia callejera asociada. Aquí en Colombia tenemos todo ese el contexto, pero además también tenemos el trauma de pensar que el problema son los narcotraficantes y que son las personas que están en el monte cultivando, o cuando el problema es de la prohibición. Entonces, cuando nosotros superemos esta generación, ya no lo va a hacer. Cuando la próxima generación tenga claro que el problema es de la prohibición, seguramente transitaremos hacia la marihuana legal. Quiero detenerme, doctor Quintero, en el tema de los daños, porque el doctor Tobón decía que una de las consecuencias de consumir marihuana habitualmente es la pérdida de productividad y lo compara con el consumo habitual del alcohol. Usted dice, legalizarlo generaría menos daños, pero quisiera preguntarle, en el hipotético caso de que llegara a aprobarse de manera recreativa, ¿qué tipo de advertencias debería tener la bolsa o la caja en la que venga la marihuana? Porque quiero hacerle la comparación, por ejemplo, con el tabaco, que dice, el consumo de tabaco causa aborto, disfunción eréctil, problemas dentales, cáncer de riñón, afecta sus pulmones. Para las personas, pensando en el futuro, si llegara a aprobarse, ¿qué tipo de advertencias tendría que tener esa cajetilla o esa bolsa de marihuana, doctor Quintero? Yo creo que estamos en la misma línea y yo creo que deberían ser advertencias similares a las que tiene el consumo de tabaco, por ejemplo. Esto no debería venderse para menores de edad, esto debería estar muy clara la composición que trae la sustancia. Ese es uno de los grandes problemas. Estuve la semana pasada en Medellín en un barrido de análisis de sustancias de calle y de autocultivos, y hay sustancias que tienen 12-13% de cannabis y tienen exoesqueletos, pulgas, hongos, y hay otras que tienen 22-23% de cannabis. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, que afecta la salud física y mental de las personas. Entonces, menores de edad, advertencias de contenido, contraindicaciones, precio, empaques que no puedan abrir los niños, restringir el tema de la publicidad, tal cual. Como sociedad nosotros ya hemos probado. ¿Qué efectos causa la marihuana, doctor Quintero? Pues hay un sinnúmero de efectos, ¿no? Hay efectos desde la relajación, hay efectos desde el placer, hay efectos desde la profundización en pensamientos, hay efectos de creatividad. Tomar trago y fumar cigarrillo también, pero la cajetilla tiene también unos daños que hacen. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud que causa el consumo de marihuana? ¿La marihuana causa algún daño en el cuerpo? Claro que sí, y está muy asociado a la vía de administración, como lo dijo el doctor Tobón. Una cosa es fumar y combustión de materia vegetal, todo lo que implica la combustión, quemar, echar humo, y otra cosa es comestible o en gotas o en gomas. Eso tiene que ver con la vía de administración. Si usted quiere que yo le reconozca que la marihuana hace daño, claro que la marihuana hace daño, y hace daño, pero está asociado el daño ¿a qué? Al abuso, a usted no conocer las condiciones y las predisposiciones que tiene, a la calidad del producto. ¿Por qué razón hoy en día hay tanta marihuana con usos medicinales? Pues claramente porque se ha podido llegar a un punto de equilibrio donde la sustancia ayuda a gestionar una patología de salud física o de salud mental de una persona. Pero si usted esa misma marihuana medicinal se triplica la dosis y la consume todos los días, pues va a tener un impacto en su salud física y en su salud mental. Todas las sustancias psicoactivas hacen daño, pero todas las sustancias psicoactivas en la dosis perfecta también producen placer.
Es el doctor Julián Quintero desde la Fundación Échele Cabeza, sociólogo. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Quintero, muy amable. Con mucho gusto. Buen día para ustedes. A usted en segundos. Noticias. La conclusión es que consumir marihuana no es inocuo, ¿no? No, pues tiene claro, consecuencias pues para claro que no es inocuo. Claro, pero hay que dejarlo sobre la mesa porque en medio de lo que estamos escuchando, alguien pensaría que no, la chispa de la vida. Y que es mejor educar al respecto que no hablar del tema. Que causa placer, sí, digo, el ejemplo del trago es comparable, pues tomarse pues activa unos tragos. activa un sector del cerebro y activa unos componentes allí que obviamente generan placer. No me queda claro el tema de la profundización del pensamiento. Yo no creo que fumar marihuana lo haga usted filósofo. Más inteligente, de acuerdo, pero mire, obviamente no es inocuo, pero el punto siempre es contra qué se compara, en este caso, por ejemplo, contra el alcohol. Y el doctor Quintero debe saberlo muy bien, digamos, más allá de la violencia callejera, hay un tema de violencia doméstica. La relación entre consumo de alcohol y violencia doméstica es muy alta. En cambio, no existe esa relación entre consumo de marihuana y violencia doméstica. Eso es un punto clave, además, para muchas mujeres en el país, que por lo demás, como lo hemos visto, son víctimas, o ya sea de misoginia, o ya sea de maltrato por parte de sus parejas, o terminando efectivamente en feminicidios. Mucho mejor con ese criterio, que el señor Paola, del lado consuma, consuma marihuana en lugar de que consuma trago. Y el trago. Estadísticamente está demostrado, Ricardo. Pero en Paola, todos los ninguna de las estudios de dos. estos sociólogos, ¿Cómo vamos a invitar a que consumamos marihuana en lugar de alcohol? No, ninguna de las dos. Sí, me parece que es audaz. Por lo menos 7:41 en segundos. Noticia de última hora desde Europa. Estás escuchando Blue Radio. En la cumbre de Londres, los países europeos acuerdan proponer un plan alternativo para la paz en Ucrania. También dicen que voluntariamente pondrán tropas para cautelar esa paz. Es un acuerdo alcanzado tras la explosiva reunión del viernes en que Trump humilló públicamente a Zelensky. Una docena de mandatarios europeos arropó a Zelensky, pero se acrecienta también la brecha entre Estados Unidos y una Europa que siente que tiene que armarse a toda velocidad. El futuro es incierto, no solo para las relaciones entre ambos países, sino para Volodymyr Zelensky. Luego de la desastrosa reunión del viernes, funcionarios del gobierno Trump dieron varias entrevistas a medios estadounidenses en las que incluso sugirieron que Zelensky debería salir del poder. Habla Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, en CNN ante la pregunta de si Trump cree que Zelensky debería dar un paso al costado. Necesitamos un líder que pueda lidiar con nosotros, con el que podamos llegar a acuerdos. El gobierno amanece con un problema gigante alrededor de Papá Pío. Atención, es un atropellamiento, un hecho de aparente terrorismo que sucede en Mannheim, en Alemania. Acaba de pasar. Datos recientes sobre el móvil y sobre las consecuencias. Enrique Rodríguez. Pues sí, Néstor, es en Mannheim, como dices, una ciudad que se encuentra en el suroeste de Alemania, sobre los ríos Rin y Neckar, y al menos una persona ha muerto, según medios como el diario Bild, como consecuencia de este atropello masivo que se ha producido en el centro de esta ciudad alemana hace unos minutos. Los datos por el momento son absolutamente provisionales y evidentemente la hipótesis terrorista está sobre la mesa, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente. Se trataría de un vehículo todoterreno negro cuyo conductor parece haber sido detenido, el que habría realizado un desplazamiento a gran velocidad por el centro de la ciudad de Mannheim, por una de sus principales plazas, incluso invadiendo las vías de lo que parece ser un tranvía. Durante ese recorrido ha arrollado a varios vehículos y varias personas. En el lugar de los hechos, según el diario sensacionalista Bild, el conductor habría sido detenido y hay al menos un cadáver tapado con una manta. Recordemos que el último ataque terrorista que se produjo en esta misma ciudad, en Mannheim, tuvo lugar en mayo del año pasado, cuando un islamista afgano, de origen afgano y solicitante de asilo, apuñaló a 6 personas, matando a un agente de policía después de haberle apuñalado en el cuello. En este momento hay una operación por toda la ciudad de Mannheim. Todos los accesos a esa ciudad se encuentran cortados y se encuentran vigilados por la policía con armas automáticas, pero en cualquier caso las informaciones coinciden en que el presunto autor de este ataque ya habría sido detenido y se está investigando, insisto, si detrás hay algún tipo de móvil terrorista, Néstor. ¿Alguna información sobre el autor del ataque o las víctimas del ataque, Enrique?
De las víctimas, insisto, hay una especulación sobre que habría un muerto, es lo que está diciendo ahora mismo el diario Bild, y sobre la identidad, circunstancias o características del atacante no hay ningún dato por el momento, solamente que conducía un vehículo de alta cilindrada todoterreno de color negro y que estaría ya en manos de la policía, Néstor. Las imágenes en el canal de YouTube, y al tiempo con este atropellamiento hay un atentado colectivo en Israel, un muerto, 4 heridos. El atacante es israelí. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, un hombre de 70 años es el que murió y otras 4 personas resultaron heridas con un ataque de un hombre que los atacó con un cuchillo. Eso fue en Haifa, que queda al norte de Israel. Lo que llamó mucho la atención, bueno, el segundo muerto es el atacante porque inmediatamente fue asesinado. No se ha precisado si fue la policía o fue algún ciudadano que le disparó, pero ha resultado también muerto. Lo que ha llamado mucho la atención es que el atacante es israelí y es una israelí que estaba viajando y que recién había regresado a Israel. Por lo tanto, ha llamado mucho la atención porque cuando hemos visto este tipo de ataques tipo lobo solitario, normalmente ha sido por la guerra religiosa que hay dentro de Israel entre musulmanes y judíos. Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que ha sido un propio israelí el que ha atacado a sus conciudadanos y ha matado a un hombre de 70 años y ha dejado a otras 4 personas heridas. Más sobre la identidad del atacante no se conocen, pero sí ya la prensa israelí está contando que se trata de un ciudadano israelí, Néstor. Gracias, Silvia. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Felipe, está trinando el presidente Gustavo Petro. Y harto, ¿no? Está trinando. Bueno, lleva varios retweets esta mañana, pero este que acaba de poner se refiere al chisme político del momento que fue publicado ayer por el periódico El Espectador, que es una, le dicen un pantallazo al celular de Armando Benedetti, celular en el que en ese momento se está describiendo con la parlamentaria Catherine Miranda, que había firmado una carta de 7 congresistas contra Benedetti la semana pasada. Dice el presidente Gustavo Petro: mi experiencia personal en el contacto ya por largos años con la facción de la derecha bogotana, ahora a Catherine Miranda le parece de la derecha bogotana, que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras. 2 puntos. Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo. Fin del comunicado, Felipe. El presidente, pues insultando en estas a Catherine Miranda, traición, oportunismo. Sí. Derecha bogotana que se camufló de oportunismo. Pues la verdad es que el pantallazo que publica ayer en el diario El Espectador, pues sí, la verdad es que Catherine Miranda, ¿cómo llegó allá? ¿Con los votos de quién? Luego firma la carta con otras 7 parlamentarias contra Benedetti y en privado le dice ja, cuidado que tengo los medios encima, no me saludes, no sé qué. Eso es la hipocresía total, Néstor, total. Es decir, sin lugar a dudas, y en esta sí se la concedo al presidente de la República. Por un lado dicen una cosa y por el otro hacen otra. Felipe, usted ahora, yo no lo metería dentro del la derecha que se metió al progresismo Felipe, ¿no? Varias consideraciones. Según la teoría que oigo, pues muy viralizada en las redes sociales, de la cual se prende el presidente Petro y ahora usted, esa teoría, Felipe, quiere decir, como pensamos diferente políticamente, ¿no nos saludamos o no tenemos una relación personal? No, pero es que ella le dice lo contrario, le dice, no me salude porque tienes los medios encima. Es todo lo contrario. Pero además es que el caso, es decir, es la hipocresía, es la hipocresía total. Por un lado rechaza el nombramiento y por el otro hipocresía, amiguito, usted. No me saludes porque entonces quedo como un culo. Pero además, Felipe, hay que tener en cuenta la fecha, Héctor, de ese pantallazo. Es un pantallazo al celular de Armando Benedetti. La fecha de eso es el martes por 25 de febrero, que eso es el día que Benedetti va al Congreso y le dicen a Benedetti, al nuevo ministro del Interior, que a qué fue. Y él dice, vine a pasear porque todavía no soy ministro, después hablo con los medios de comunicación. Y esto empieza, Héctor, a las 4:54, debe ser que hace rato no te veía.
qué vaina no poder saludarte como antes, escribe Benedetti. Pero a lo que Catherine Miranda responde, y no me vayas a saludar ahora, tienes todos los medios encima. Benedetti vuelve y contesta, jajaja, debería. No, dice ella con signos de exclamación, jajaja, otra vez el jajaja, que es lo último que se ve en esa foto del celular de Benedetti. Varias aclaraciones, Héctor, para decirle, esto lo publicó el periódico El Espectador, es una fotografía tomada por un fotógrafo del periódico El Espectador. Pues eso dice El Espectador. No entregada por Armando Benedetti. Porque ya veo que usted está en la pantalla. Claramente Benedetti quería que se supiera la conversación. Eso. Por eso. Pero no es la primera vez que se toman foticos así en el Congreso. Al Espectador cuando dice que la foto la tomó la foto la tomó el reportero. Claro, la foto la tomó el reportero, pero da la impresión de que Benedetti quiere que se sepa, porque claramente le sirve, además porque claramente lo que hace es deslegitimar las críticas que se han hecho en su contra, porque todas quedan metidas en el mismo saco de esto que estamos hablando, de que lo que son es hipócritas, no hay en realidad cuestionamientos importantes, sino que están en una pantomima y tal cosa. Entonces, por supuesto que la publicación le favorece a Benedetti. ¿Y por qué lo ve todo como una teoría de conspiración? ¿Por qué no puede ser que efectivamente un fotógrafo captó el pantallazo al celular de Armando Benedetti? Bueno, pero eso no es lo importante de la discusión, Néstor. Supongamos que efectivamente la captó sin que Benedetti se diera cuenta, la captó y la publicó en un gran ejercicio periodístico, y está muy bien. Pero lo importante yo creo que es esto, Néstor. Usted preguntaba, es que uno, por razón, si tiene diferencias ideológicas, no puede tener un trato personal. El problema es que a Benedetti no le han hecho cuestionamientos ideológicos, sino éticos, y eso sí es distinto. Si yo tengo una diferencia ideológica, y las tengo con muchas personas, y con muchas tengo un trato absolutamente cordial, el punto es que si yo tengo cuestionamientos éticos, con esa persona sí no tengo relaciones personales. Ese es el punto. ¿Y usted cree, Héctor, que los cuestionamientos éticos a Benedetti son del último mes? O sea, ahora resulta, Felipe, que nadie se había enterado quién y cómo era Armando Benedetti. Por eso no, es que yo no sé. Yo de hecho no he hecho grandes cuestionamientos éticos a Benedetti, en la campaña de Gustavo y seguramente Petro, si lo encuentro lo saludo cordialmente, como lo he saludado siempre. Se lo digo a usted y a las parlamentarias que apoyaron a Petro con Armando Benedetti. Es que esas parlamentarias, claro. Catherine Miranda, Catherine Jubilado, ayudaron a escoger a Petro, inclusive con Armando Benedetti. Sí. Y es carreta, claro, que se eche en el cuento de que descubrieron ahora, en el año 2025, quién es Armando Benedetti. Armando Benedetti desde siempre ha sido lo que es hoy. Sí, yo no sé si el cuestionamiento se le puede hacer a todas las personas, digamos eso, que esa bolsa, usted está haciendo la misma bolsa que hizo el presidente Petro en el Trino, porque el Trino claramente ni siquiera se dirige directamente a Catherine Miranda, sino a un sector político. ¿Y a cuál sector político? Claramente es al sector político que además viene cercano a Antanas Mockus. Recordemos que Catherine Miranda apareció en la vida política pues porque era asistente de Antanas Mockus, y persona cercana a él, y prácticamente todas estas personas a las cuales las están metiendo en la misma bolsa de la derecha camuflada de ideas progresistas, todas tienen un origen parecido, y yo no creo que a todas se le pueda hacer el mismo cuestionamiento. A mí me parece que la conducta de Catherine Miranda, esa que se refleja en el chat, es una conducta criticable, cuestionable, pero no creo que se le pueda endilgar a todas las personas que han formado parte de ese sector político. A mí lo que me parece es que queda como una farsante, porque es que uno lo que no puede es firmar una carta diciendo que el nombramiento es deplorable, irrespetuoso e incoherente, y la más incoherente es ella, con esa complicidad de risitas y casi que de coqueteo con Armando Benedetti en privado, mientras en público lo tacha de maltratador de mujeres. O sea, honestamente me parece que no solamente ella queda como una farsante, sino que le hace mucho daño a la carta que había firmado con las otras 6 congresistas, porque de pronto ellas sí consideran eso y no lo hicieron simplemente para la galería. Esa es una buena pregunta. Claro. Si todas están chateando en privado con Armando Benedetti. Seguramente, pues yo pensaría que no, pero ella le hace mucho daño a esa
movimiento colectivo que pretendieron generar. Usted está siendo muy dura con Me parece que es una farsante. Es una farsante y se le quitó la careta. ¿Usted cree que cuando hay una diferencia política de estas significa romper también la relación personal? Ese chat lo que demuestra es una complicidad clarísima. Esas risitas y ese jajaja y no me vayas a saludar. O sea, es una cosa inclusive mucho más cercana que una. Claro. Que una relación estrictamente de alguien que conoció. O sea, pero además del mismo momento. Sí, pero es que María Consuelo, uno no puede hacer una cosa en pública y otra en privado. No puede decir algo para la galería y internamente hacer otra cosa y testear. No, es que eso es hipocresía desde todo punto de vista. Bueno, a mí sí la verdad es que me queda la imagen por el piso. El presidente Petro se yo una pregunta. ¿Qué pregunta, Aurelio? ¿Es válido que a usted le estén tomando fotos de sus chats privados? No, a mí me parece que eso es una intromisión en la vida personal. Se la concedo. Sí, en la vida privada. Se la concedo. O sea, así sea Benedetti o sea el señor del espectador. Me parece que el reportero gráfico del espectador viola la intimidad de las personas. Si el chat tiene una implicación sobre un tema político. No, pero usted no le puede estar personal, perdóneme. Bueno, vamos a darle el visto bueno. Vamos a validar acá, tomarle fotos a los chats privados de las personas. Arrancamos, ya vamos por ahí. Yo creo que no. Sí, tiene una información que es relevante públicamente. Pero usted no puede estar con una cámara tomándole fotos a los chats de los demás. No, Héctor, me extraño. Usted está tomándole fotos a una conversación que claramente tiene relevancia pública. Entonces yo tengo que estar tomándole fotos a los chats y viendo a ver qué conversación. Quizá usted no. Quizá usted no, pero la actividad periodística sí. Pero usted es reportero gráfico. La actividad periodística tiene una protección especial y por supuesto que tiene derecho a obtener esa información y a publicarla si es de relevancia pública. Si no fuera de relevancia pública, si Benedetti tuviera un chat con una persona con la cual tiene una relación personal, que no es una persona pública, etcétera, pues estaría mal y estaría de acuerdo con usted. Pero aquí tan es de relevancia pública que nosotros, y no solo nosotros, sino la opinión pública en general está comentando eso hace 24 horas. El presidente Petro esta mañana metiéndose en el tema. Pero es que ya hace días firmó una carta durísima y lo que se evidencia es la contradicción. O sea, que es una cosa de dientes para afuera y otra cosa es lo que ella piensa realmente. A partir de hoy empieza la guerra de los chats privados y entonces fulano dice y el otro dice y no sé qué. Yo estoy en contra de que el debate público se base en los chats privados de las personas y particulares. Pero son funcionarios. Y la conducta política se debe guiar por los actos políticos de las personas. Aurelio, ¿no tiene alguna consideración el hecho de que son funcionarios públicos? De que estaban en un recinto le abre la puerta del carácter político y público de la conversación. Esto le abre la puerta. No es que le tomó una foto chateándose con la novia o con el vecino. Que el presidente Petro no le haga matoneo a esto, porque pasado mañana le toman una foto a un chat privado suyo y se arma otro debate. Se lo pueden tomar. No podemos, y si tiene relevancia política y pública. Que no juegue con candela Petro, porque los chats privados son privados. Entonces ahora van los reporteros gráficos a cazarle los chats privados a Petro y entonces tenemos debate de chats privados. Yo creo que le abrimos una puerta a una cosa que sabemos que se abre y no sabemos cómo se cierra. Me parece interesante su énfasis. Pero si hipotéticamente... los audios supuestamente de Benedetti con Laura Sarabia también eran privados porque hacían parte de unos chats, solo que en voz. Y esos nos dieron toda la discusión pública y precisamente de ahí se han agarrado estas 7 mujeres para decir y considero que además tienen razón para decir que Armando Benedetti maltrata a las mujeres porque maltrató a la doctora Laura Sarabia en esos chats. Entonces, a mí sí me parece que la incidencia de ellos... en mí. Sí. No, la incidencia de los funcionarios... No encontrarán en mí nadie. Nadie encontrará en mí un opositor o un seguidor sobre la base de sus chats privados. Seguiré o me opondré sobre la base de los actos políticos públicos, porque si entra al otro terreno quedamos en la Es que eso es lo interesante, Aurelio. Eso es lo interesante, que aquí lo que se demuestra es que ella piensa todo lo contrario en privado. O sea, es una persona en público y otra en privado.
Pero, es que eso pero es digamos, lo está que bien habla de su la pregunta. Ahora, es la primera vez. El cuestionamiento vez, que hace Aurelio, yo creo que tiene razón. Pero, a ver, pero eso está resuelto Héctor, en los temas de libertad de expresión y de libertad de prensa. Antes de pasar por el tema de Aurelio, ¿es la primera vez que un medio de comunicación revela un chat privado en Colombia, Felipe? No, acuérdese cuántos han cogido jugando Candy Crush en el Congreso. Bueno, al propio Benedetti no lo cogieron una vez jugando Candy Crush. Felipe, creo recordar que cuando Pacho Santos era embajador en Washington, si Juan Camilo me ayuda, Juan Camilo Merlano, no le tomaron una foto al embajador Pacho Santos de su celular en donde decía que una foto tomada en Washington, donde decía que el Departamento de Estado parecía una ONG. Juan Camilo, ¿esto fue hace 6, 7 años? Eso fue en noviembre del 2019, Néstor. Le grabaron una conversación completa con la entonces canciller Claudia Blum y fue filtrada por un medio de comunicación donde decía, por ejemplo, que el Departamento de Estado estaba acabado, que era una ONG. ¿Y eso no era privado? Y bueno, en esa época... Sí, pero en esa época no hubo tantos comentarios a propósito de la privacidad de esa conversación, o al menos yo no escuché tanto ese argumento como ahora. Sí. Pero es que pero además lo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, recuerden que todas las pruebas y todo el tema de la Comisión Interparlamentaria son conversaciones lo de en los Pacho chats. Santos. Lo de Pacho Santos fue sin el consentimiento de él, es decir, fue un acto de espionaje que le hace a una conversación privada. Fue sin el... Una cosa es que usted ya conoce. Aurelio, si usted se opone a todos los chats, a que se publiquen chats privados, se hunden todas las investigaciones periodísticas que hay en Colombia. Pero sí creo que hay una diferencia en ese punto frente a lo que dice Aurelio. Y es que los chats, por ejemplo, de la Unidad de Gestión de Riesgo son parte de un proceso judicial. ¿Y cómo arrancaron? Arrancaron como denuncias. Arrancaron como una